Entonces, me pides que te diga algo que tal vez solo conozcan una docena de personas. ¿Cómo puede ser esto? Este doctor saliendo y desmintiendo todo es increíble. Quizás una docena de personas realmente saben que eso saldrá muy pronto, ¿de acuerdo? Meghan Markle, la razón por la que ves sus entrevistas y parece extraña es porque está controlada por una farmacéutica. Los 2 hijos que ella tuvo no son suyos, no los tuvo con Harry. ¿Y cómo conoció a Harry? Es que es prostituta. Allí Meghan se sometió a una histerectomía y no pudo tener hijos. Eso fue un gran problema en su relación, lo que habla mucho para los niños reales falsos ahora, porque obviamente no podrían haber salido de ella, así que ella tendrá que enfrentarse a eso. Hay cosas que la gente susurra y otras que nadie debe decir en voz alta. Esta historia comienza con una de esas cosas. De acuerdo a mis fuentes, un médico se atreve a hacer una afirmación tan grave que una vez conocida no se puede olvidar. La afirmación es simple, pero explosiva. Meghan Markle nunca estuvo embarazada y no dio a luz a ninguno de los niños. No se presenta como chisme ni rumor, sino como un riesgo profesional. Los médicos están capacitados para ser cautelosos y proteger la privacidad de sus pacientes. Están capacitados para comprender la responsabilidad. Cuando un médico habla públicamente, especialmente sobre un tema tan delicado, sabe exactamente lo que podría suceder después. Y sin embargo, según fuentes, este médico habla de todos modos. Lo que destaca de este momento no es solo lo que se dice, sino lo que no sucede después. Sin demanda, sin retractación pública, sin respuesta legal, silencio. Ese silencio se convierte en el primer punto de tensión de la historia, ya que si la afirmación fuera totalmente falsa, se esperaría una acción rápida. En lugar de eso, no hay nada, y en historias como esta, el silencio no es neutro, es presión. Este es el instante en que la historia deja de girar en torno a la personalidad o la imagen pública para convertirse en algo completamente distinto. Porque una vez en el registro médico, todo lo que sigue se mide contra ello. Y ahí es donde empiezan a aparecer las grietas. El embarazo no es sutil. Cambia tu cuerpo, tus rutinas, tus recuerdos, y para la mayoría de las personas, especialmente las figuras públicas, se convierte en una historia que cuentan sin pensar en cómo se sentían, que ansiaban cómo fue el parto, que los asustó, que los sorprendió. Pero según fuentes, aquí sucede algo muy inusual. Meghan Markle es el centro de esta historia y es conocida por compartir detalles personales y emocionales profundos, momentos privados, incluso verdades incómodas. Nada parece estar fuera de límites, excepto esto. En cuanto al embarazo y el parto, faltan detalles. Sin historias de antojos nocturnos, sin descripciones del parto, sin anécdotas de recuperación, sin pequeños detalles humanos que suelen surgir sin esfuerzo. Las fuentes no acusan, solo observan. Preguntan algo simple, incluso un niño lo entendería. Si alguien como Meghan habla tan libremente de todo lo demás, ¿por qué callarse sobre la única experiencia que te cambia físicamente más? Este silencio importa después, porque el silencio no es solo ausencia de palabras, es ausencia de memoria compartida. Y cuando faltan recuerdos, la gente empieza a notar. Al principio parece insignificante, fácil de justificar. Tal vez sea privada sobre esto. Pero luego la historia llega a un punto donde la privacidad ya no es el problema. Los hospitales no funcionan con vibras, funcionan con reglas. Aquí es donde la historia cambia de comportamiento a logística, según las fuentes. La versión pública del parto de Meghan incluye detalles que no coinciden con los procedimientos médicos reales. Nos dicen que fue un embarazo de alto riesgo y que se usaron más de un epidural. Sin embargo, la línea de tiempo que sigue plantea serias dudas. Salir del hospital aproximadamente 1 hora después del parto, sin monitoreo prolongado, sin revisiones neurológicas tras el uso de epidural, sin ventana de recuperación estándar. No se trata de opiniones, sino de protocolos. Los hospitales son cautelosos hasta el punto de obsesión, especialmente con pacientes de alto perfil. Documentan todo, se protegen, no expulsan a las madres tras procedimientos invasivos. De acuerdo con la narrativa, para que esta versión de eventos sea cierta, toda una cadena de medidas médicas tendría que fallar o ser ignorada. Eso no es imposible, pero es improbable. Y este es el momento en que la curiosidad se convierte en preocupación, porque ahora la historia no solo es silenciosa, sino que está estructuralmente inestable. Y cuando una historia se vuelve inestable en su base, la pregunta ya no ¿es esto extraño?, sino ¿qué sucede aquí?
se convierte en cuanto de esto realmente puede sostenerse. Hasta ahora, la historia de Meghan ha estado marcada por el tono, silencio y comportamiento. Pero ahora se topa con algo menos flexible: fechas. Según fuentes, una de las fotos más relevantes de la infancia de Archie, la foto del bautismo, contradice silenciosamente la línea oficial de tiempo. El bautismo se describió públicamente como si hubiera ocurrido meses después del nacimiento. Sin embargo, los metadatos adjuntos a la imagen sitúan la foto apenas 2 días después del presunto nacimiento de Archie. 6 de mayo, el nacimiento 8 de mayo. La fotografía, y de repente la historia tiene un problema. Los metadatos no son emocionales. No confunde, no se ajusta para proteger una narrativa, simplemente registra cuando sucedió algo. Si la foto es de un bautismo posterior, la fecha no debería estar ahí. Y si la foto fue tomada días después del nacimiento, entonces la explicación pública colapsa. Aquí es donde el espectador deja de confiar y comienza a depender de las matemáticas. 2 días no es un malentendido. 2 días no es un error de redondeo. Es una contradicción, y cuando aparece una, todas las demás se ven afectadas. Cada otra fecha en la historia comienza a sentirse menos sólida. Aquí es donde la historia se expande más allá de una familia y se convierte en una institución. Según fuentes, el palacio parecía confundido sobre la hora del parto. Las comunicaciones oficiales sugerían que Meghan había entrado en labor cuando, supuestamente, el niño ya había nacido. Ese detalle importa más de lo que parece. Los nacimientos reales no son eventos casuales, están planificados hasta el minuto. El personal es informado, se preparan documentos. Los anuncios se preparan con anticipación. Que el palacio anuncie el parto después de los hechos sugiere algo profundamente inusual, que los más cercanos al proceso no estaban bien informados. Este capítulo no trata de conspiraciones, se trata del control de la información que no parecía fluir hacia afuera, se contenía hacia adentro, y cuando las instituciones funcionan con información incompleta, crea confusión no solo para el público, sino también para quienes deben mantener el orden. En este punto de la historia, la pregunta se vuelve inevitable. Incluso el palacio parecía incierto sobre lo que sucedía, quién realmente estaba hasta ahora. Cada inconsistencia se podía explicar como malentendido, privacidad o mala planificación. Este capítulo quita esa red de seguridad de acuerdo con la narrativa de la fuente. Existe una afirmación, atribuida a fuentes familiares, de que Meghan Markle supuestamente se sometió a una histerectomía en su juventud. Esta no es una acusación menor, no es cosmético, no es interpretativo. Una histerectomía extirpa el útero, lo que cambia todo. Si la afirmación es falsa, es una grave mentira que se ha permitido circular sin corregir. Si la afirmación es cierta, el embarazo sería biológicamente imposible. No hay término medio. Este es el momento en que la historia deja de ser flexible, ya que la biología no se adapta a la narrativa. La narrativa de origen presenta esta afirmación no como chisme, pero como una línea en la arena que obliga a la historia del embarazo a un estado binario. O la afirmación es incorrecta, o la historia lo es. Y aquí es donde las apuestas suben silenciosamente, ya que ahora no se trata de credibilidad personal, se trata de verificación, documentación y verdad. Cuando una contradicción biológica entra al registro, todo lo anterior debe ser revisado. Y la historia, en vez de estabilizarse, acelera al llegar la historia al segundo hijo. Algo importante, ya cambió. La audiencia ya no pregunta si esto es extraño, preguntan por qué nunca coincide nada. Según fuentes, la cronología de Lilibet es aún más complicada de determinar que lo que se sugirió inicialmente. Meghan ya estaba embarazada cuando la pareja salió del Reino Unido a finales de 2019. Más tarde, habla de un aborto espontáneo. Más tarde, afirma que Lilibet nació una semana después de la fecha prevista. Cada declaración por sí sola podría tener sentido. Puntos no. La gestación se mide en semanas por una razón. Los médicos lo monitorean cuidadosamente. Las fechas importan, pero la narración de la fuente muestra un orden en el que los meses se superponen de formas que no encajan bien en un calendario. Este capítulo no acusa, acumula. A estas alturas estoy seguro de que ya no intentas resolver el enigma. Reconoces el patrón. Cada vez que debería surgir claridad, la línea de tiempo se difumina. Y cuando las líneas de tiempo se difuminan repetidamente, deja de parecer accidental. En este punto, la historia presenta un problema silencioso pero devastador. Hay 2 relatos directos de los mismos eventos. Una proviene de Meghan Markle, el otro proviene del príncipe Harry, especialmente a través de sus propias palabras en Spare. Si 2 personas viven el mismo nacimiento, su historia debería coincidir en detalles.
Los detalles pueden variar, pero la estructura debe mantenerse intacta, de acuerdo con la narrativa de la fuente. No, la cuenta de Harry incluye escenas específicas, acciones y momentos hospitalarios que no coinciden con la versión anterior. El problema no es el drama, es la incompatibilidad. Dos versiones de un mismo evento médico no pueden ser verdaderas si se anulan entre sí. Aquí es donde la credibilidad se desgasta, no con ruido, sino con fricción. Cada nuevo detalle no aporta claridad, lo elimina y ahora la audiencia entiende algo crucial. No se trata de memoria, sino de registro. Ahora, muy tarde en la historia, las fuentes abordan el tema evitado hasta ahora. Adopción, subrogación, no como escándalo, no como juicio, pero como una explicación sin resolver, porque cuando los embarazos no se pueden verificar, cuando las líneas de tiempo colapsan y las instituciones parecen confundidas, la pregunta se vuelve inevitable, no emocionalmente, sino lógicamente. Si se usara otro método, ¿por qué nunca se dijo claramente? La narrativa de la fuente no da una respuesta. Presenta el silencio como el problema. En un sistema basado en transparencia, linaje y documentación, la claridad no es opcional. Este capítulo es silencioso, casi contenida, y esa contención es lo que la hace poderosa, porque el público ahora entiende cuál es la verdad. Nunca se pensó en examinarlo tan de cerca. Al llegar al final, esta historia ya no es solo de una mujer o una familia. Se trata de lo que sucede cuando el silencio reemplaza la verificación. De acuerdo a mis fuentes, si niños ingresan a la línea de sucesión sin confirmación clara y transparente, eso no sería un escándalo personal, sería un fracaso institucional con peso legal y constitucional. Y sin embargo, no sucede nada, no hay demandas, sin correcciones, sin aclaraciones oficiales, solo distancia y tiempo. Pero estas historias no desaparecen, esperan el próximo documento, la próxima voz, el próximo instante en que el silencio supera la negación. Porque cuando las preguntas se elevan a este nivel, no se desvanecen, se profundizan. Y esta historia, inconclusa y sin resolver, no termina aquí, se detiene.